Buenos días, queridos participantes. La mañana del día de hoy, martes 6 de mayo del año 2025, vamos a dar inicio a nuestra sexta reunión de este primer corte. Compartiremos pantalla para poder tomar el soporte correspondiente. Un momento, por favor, entonces. Esto lleva poco tiempo. Bueno, listo. Vamos a salir de acá. Bueno, jóvenes, entonces esta sexta reunión va a ser tratada a través de esta siguiente minuta de trabajo, la cual consta de una introducción. Y como estamos utilizando la unidad 2, vamos a hablar de las propiedades de sistemas. Entre ellas se encuentran estructura, emergencia, comunicación, sinergia, homeostasis, equifinalidad, entropía y otras propiedades. Por último, vamos a hablar de nuevos criterios de clasificación acerca de sistemas, también acerca de las herramientas de modelado, como una entrada a la próxima unidad que veremos en el segundo corte, que tiene que ver con modelado de sistemas. Y por último, pues, la despedida. Bueno, ya iniciamos pues el segundo corte. Ese segundo corte sabemos que trata acerca de la definición de sistemas. Ya comenzamos a verla desde hace muchísimo tiempo y pues sabemos de la importancia de ellos dentro de nuestro entorno, dentro de la sociedad. Por ende y por tanto, pues estamos rodeados de diferentes tipos de sistemas. Hemos dado ejemplos a que a nivel individual el ser humano es un sistema, que si nosotros estamos hablando de comunidad o sociedad, somos subsistemas de otro sistema mucho mayor. Ejemplo, ustedes y yo pertenecemos a otro tipo de sistema que podemos hablarlo desde el punto de vista Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, o podemos verlo como sistema educativo. Y si nosotros hablamos en mi caso de sociedad o de comunidad, pues pertenezco a la correspondiente a el municipio Libertador, porque vivo en Mérida, estado Mérida, municipio Libertador. Si hablo de ustedes, pues dependiendo de dónde se encuentre su ubicación en los diferentes estados de Venezuela, vamos a tener, ¿verdad? Bien sea en Maracay, en Maracaibo, diferentes lugares donde ustedes pueden pertenecer o al Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño de esa extensión, o en su defecto a tal o cual comunidad. Bueno, entonces, evidentemente que en nuestra sociedad los sistemas son importantes porque nos permiten gestionar un conjunto de actividades que nos van a conllevar a la producción de bienes y servicios. Y por ello la importancia de esta temática. El día de hoy vamos a tratar acerca de las propiedades de los sistemas. Vamos a ver qué permite describirlos o caracterizarlos. Entre ellos, pues vamos a iniciar con
la estructura. Sabemos muy bien que nuestro organismo, si yo hablo del cuerpo humano, como sistema está conformado por cabeza, tronco y extremidades. Acá les muestro mis extremidades superiores y lógicamente las inferiores son las piernas, los pies. Lógicamente, entonces, estamos hablando de una estructura, de una jerarquía en donde todos estos elementos se interrelacionan con la intención de lograr un fin. En el caso del cuerpo humano, de la vida, de realizar diferentes actividades metabólicas. Y en el caso, si hablamos de una empresa, tenemos jerarquía. Si hablamos del Politécnico Santiago Mariño, tenemos un nivel superior. Si estamos hablando de un organigrama vertical, entonces tenemos un nivel superior que está conformado por los directivos, un nivel, digamos, intermedio en el cual podemos tener la parte administrativa, de la parte de mantenimiento a nivel de saya, la parte contable y de tesorería. Posterior a ello vamos a estar ubicados nosotros y ustedes en la parte de en la planta que es tanto estudiantil como profesoral, o docente, y al final vamos a tener a todo el personal que tiene que ver con la parte obrera, que son de mantenimiento e higiene de las diferentes edificaciones o estructuras del Instituto Universitario Politécnico Santiago Marín. Porque sabemos muy bien que existen clases online y a su vez clases presenciales. Entonces se necesitan salones, se necesita un edificio, se necesita estructura y bueno, allí hablamos de jerarquía. Con relación a la parte de emergencia, pues esta se refiere a cualidades y atributos de un sistema que se sustentan sobre la base de sus partes aisladas. Dicho de otra manera, esa emergencia es lo que ocurre cuando un sistema de elementos relativamente simples está organizado espontáneamente y sin leyes explícitas con la intención de lograr un objetivo. Di como ejemplo en una clase anterior que traté esta parte que tiene que ver con la parte de emergencia, con el tema de emergencia a nivel de propiedad, a la mente. ¿Por qué? Porque la sinapsis que hay entre las neuronas está participando el sistema nervioso y a su vez, por supuesto, el impulso nervioso, eso va a permitir que nosotros generemos un conjunto de ideas y eso nos va a permitir que nuestra parte psíquica funcione adecuadamente. Y eso va a generar un conjunto de comportamientos específicos, ¿verdad? Que nos va a dar nuestra parte, el desempeño intelectual, digámoslo así. Podemos tener acá también otro tipo de propiedades que caracterizan un sistema, como lo son la comunicación. ¿Por qué? Porque el flujo de información que va en un sistema, que va desde la entrada hasta la salida, va a estar conformado por un conjunto de puntos o partes que siguen un trayecto y que me van a permitir realizar diferentes actividades. Vamos a verlo de una manera sencilla. Si nosotros estamos hablando del sistema familiar, tenemos diferentes elementos como son los padres, los hijos, y bueno, si hablamos de la interrelación padre-hijo, entre ellos hay una comunicación. Si hablamos de la interrelación madre-hijos, hay otra comunicación. Si hablamos de la interacción entre hermanos, hay otro tipo de comunicación en donde lógicamente tienen que haber un mensaje, ¿verdad? Un transmisor, un canal para hacer la transmisión de esa información. Si nosotros hablamos de una empresa como tal, si estamos hablando a nivel productivo, pues están las entradas que pudieran ser los pedidos que se realizan a esa empresa, está el proceso productivo según qué es lo que se maneja o que se produce, digámoslo así, que bien, que producto terminado requiere de esa transformación y pues en diferentes etapas o puntos o aspectos hasta que llegamos al producto final. Supongamos que estamos hablando a ver, de una empresa de alimentos, pudiéramos hablar también de producción de enlatados, bueno, diferentes tipos
características dentro de la economía, no solamente venezolana, sino a nivel mundial. Entonces, ahí tiene que haber comunicación entre cada una de las partes del sistema para obtener ese producto final. Una vez que haya habido una entrada, que son insumos, que son elementos, que son materia prima, hasta llegar a ese producto final o salida. Si nosotros hablamos de la sinergia, pues esto es sinónimo de cooperación o colaboración. Eso lo podemos ver a mano inferior izquierda, en donde este grupo de jóvenes lo que persigue es alimentarse y va a tomar este fruto de este árbol. Pero como él se encuentra a una gran altura, hicieron como una especie de escalera entre los cuerpos de ellos para obtener ese fruto y luego compartirlo entre ellos y poderse alimentar. Si nosotros hablamos de un sistema específico, como lo son los diferentes medios de transporte, sabemos muy bien que tenemos el avión, que tenemos los buses, las busetas, tenemos los autos. Entonces, cada una de esas partes se comunica y si todas están en buen funcionamiento individualmente, pues lógicamente podemos obtener ese fin u objetivo que es transportarnos o ir de un lugar a otro, bien sea si hablamos de barco por vía fluvial, marítima, digámoslo así, si estamos hablando aérea a través del avión, si estamos hablando de terrestre, pues los autos, como ya dije, los busetas, buses, entre otros. Entonces, se necesita que cada una de las partes, si estamos hablando de un avión, eh, funcione adecuadamente y que estén unidas en conjunto dentro de la estructura del avión para poder volar. No podemos hablar que si tenemos solamente el motor del avión o si tenemos la parte del combustible, nosotros vamos a poder llegar a nuestro destino. No, tiene que haber una interacción entre todas esas partes, que haya combustible, que ese combustible, al prenderse ese avión, pase por cada una de sus partes de manera de que llegue al lugar adecuado, pueda generar la energía o la potencia necesaria para que los motores de cada una de las alas del avión, así como es la hélice y todo lo demás, y toda la parte que tiene que ver con la cabina y las personas que están encargadas de realizar ese vuelo, pues estén eh, todos acordes y adecuadamente para que podamos establecer ese vuelo. Y que la torre de control pues dé el permiso de que está libre el espacio aéreo para poder transitarlo. ¿Ok? Si nosotros hablamos de otro tipo de característica o propiedad del sistema, tenemos la homeostasis. Eso no es más que la adaptación que el sistema eh, logra para poder supervivir o subsistir cuando hay modificaciones en el medio. Aquí puse un ejemplo que tenía que ver con las jirafas. Anteriormente, en diferentes etapas de la historia de la humanidad, las jirafas pues han vivido en lugares especiales y en esos momentos, sencillamente para obtener su alimentación, los árboles, el crecimiento de árboles implicaba que eran de gran altura y la jirafa con la intención de obtener las ramas, las hojas de esas ramas, pues sencillamente iba estirando el cuello y eso generó una morfología específica que hoy en día se traduce en que las jirafas tienen un cuello bastante largo. Si nosotros hablamos de una empresa como tal, podemos ver que, bueno, vamos a dar de ejemplo el Instituto Politécnico Santiago Mariño. Muchas personas con la intención de obtener un título a la brevedad posible y con excelencia, porque sabemos muy bien que nuestro instituto forma para la excelencia, sencillamente se inclinan por inscribirse en un instituto que preste este servicio a nivel privado, ¿no? Y pues vemos cómo el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño tiene diferentes dependencias en todo el territorio nacional para cubrir la demanda de todos estos clientes. Ustedes aquí como estudiantes pertenecen a diferentes extensiones y lógicamente pues en cada una de ellas, Maracay, Maracaibo, Mérida, diferentes extensiones, tenemos ese servicio que ofrece el instituto. ¿Ok? Y
pues ustedes están felices, contentos. Aquí estamos nosotros haciendo la celebración de esta reunión con la intención de cumplir con sencillamente lo correspondiente a las actividades cotidianas del proceso de enseñanza-aprendizaje de este primer corte. Tenemos también otra característica que es propiedad como tal y es la equifinalidad, que lo que indica es que se obtienen idénticos resultados cuando llego al mismo resultado siendo u obteniendo o siendo la misma entrada. Podemos verlo o representarlo a través de este diagrama, el cual me indica que tengo dos estados iniciales y el estado final es el mismo. Eso se representa con estas jóvenes que quieren mantenerse atléticas, quieren tener un cuerpo atlético, gozar de buena salud física y sencillamente ellas se han destinado a realizar una práctica deportiva. De la parte superior practica fútbol y la joven en el dibujo, en la imagen en la parte inferior, sencillamente atletismo. Eso les va a permitir mantenerse en forma y pues tener una figura esbelta. Y bueno, a mano derecha tenemos un laberinto que es ejemplo de que por diferentes lugares se obtiene una misma salida. Tenemos también otras características como por ejemplo la entropía, que nos habla del desorden de un sistema y de cómo ese sistema permanece en el tiempo cuando se amolda aún hacia ese desorden. Es decir, que me define como tal el grado de desorden de un sistema producido por un cambio de estado específico que me va a permitir pasar de un cambio de estado más organizado a otro menos ordenado. Si nosotros pues, vemos como ejemplo, sé muy bien que ustedes no lo tienen incluido como asignatura en su pensum, pero otras ingenierías sí. La asignatura de química es un ejemplo de ello cuando nosotros hablamos de los cambios de estado. Si nosotros hablamos de hielo, estamos en presencia de estado sólido, quiere decir que hay una rigidez por ende y por tanto las moléculas tienen una estructura bastante fija que la define, que se define a través de su forma. Pero si nosotros realizamos un aumento de temperatura, vamos a empezar a desligar esas moléculas, ¿verdad? Las interacciones o la interacción entre las moléculas va a ser menor, los enlaces tienden a romperse y sencillamente se van disgregando, separando, se van expandiendo hasta pasar a estado líquido. Si nosotros realizamos otro aumento de temperatura, pues vamos a obtener la ebullición y por ende y por tanto vamos a obtener vapor. Si estamos hablando de agua, si estamos hablando de este ejemplo, hielo, pues sencillamente tendremos vapor de agua que se manifiesta en cuando el agua hierve y podemos observar las goticas si hablamos de una olla, un recipiente en la tapa y bueno, podemos ver cómo van esparciéndose y esas moléculas que antes estaban unidas en estado sólido tienden a disgregarse total y totalmente hasta que pasamos a un estado gaseoso. Ese es un ejemplo práctico de lo que es la entropía. Si nosotros hablamos de la inmergencia es lo contrario a la característica emergencia y se refiere a todas estas habilidades que un sistema puede realizar dentro de otro sistema. Un ejemplo claro y completo de ello podemos hablarlo cuando nosotros conversamos acerca de los diferentes departamentos que tiene el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Tenemos un departamento a nivel administrativo, pero también tenemos diferentes departamentos que van como la dirección, subdirección, coordinación académica, digámoslo así, y también tenemos las diferentes coordinaciones de escuela. Cada uno de los entes que se encuentra allí, entes humanos, por supuesto, realiza una labor determinada y específica cada uno de ellos, pero que en conjunto llegan al logro del objetivo de la institución, que es formar para la excelencia prestando un servicio de calidad a nivel educativo y privado. Si nosotros hablamos del cuerpo humano, pues nosotros tenemos diferentes aparatos y sistemas que ya hemos visto en muchas clases,
como lo son, por ejemplo, el aparato digestivo, el sistema circulatorio, sistema nervioso, que lo hablamos ahorita. Tenemos múltiples e infinidad de sistemas, ¿verdad? Cada uno de ellos persigue un objetivo. Si nosotros estamos hablando del aparato respiratorio, pues oxigenar la sangre. Si nosotros estamos hablando de nuestro aparato locomotor, pues realizar movimientos, trasladarnos de un sitio a otro, poner en funcionamiento nuestras articulaciones, nuestras extremidades para poder trasladarnos, bien sea porque necesitamos caminar, porque necesitamos correr o realizar una actividad específica, desplazarnos, digámoslo así. Si nosotros estamos hablando del corazón como tal, como órgano funcional o fundamental, pues sencillamente él es el que a través de los mecanismos de sístole y diástole va a permitir que la sangre llegue a todo nuestro cuerpo. Si nosotros hablamos del aparato digestivo, pues hacemos una deglución del alimento, el bolo alimenticio pasa a las diferentes partes del aparato hasta que en la parte del intestino delgado nuestros pelos absorbentes, la palabra lo dice, absorben, chupan, digámoslo así, con otro término un poco menos científico, sino más coloquial, todos esos nutrientes que van a ser llevados a nivel de sanguíneo y llegan a nuestro organismo convertidos en nutrientes que nos van a permitir realizar las diferentes actividades. Bueno, esos son ejemplos claros y específicos de que todos estos aparatos y sistemas coexisten en uno único, llamado suprasistema, si lo queremos ver así, como lo dice el cuerpo humano. Podemos ver otros tipos de propiedades como lo son el control. Si, bueno, como tal esta propiedad no es más que el estudio de la conducta como tal del sistema con la finalidad de regularlo de un modo conveniente para su supervivencia y sobre la base del logro del fin para el cual fue el creado. Permite que se autorregule y que pueda pernoctar, digamos, permanecer en el tiempo. Si nosotros hablamos del sistema Saya, este tiene un funcionamiento específico y dentro de la peculiaridad que él tiene es que todos aquellos estudiantes que estén en regla con sus cuotas, con el pago de cuotas, pueden optar a el ingreso a Saya a través de su código específico de su contraseña, ¿verdad? Y usuario y contraseña, y pueden tomar de allí de la plataforma todo el material necesario, incluyendo las actividades, los datos para las actividades que tienen que ver con los diferentes encuentros celebrados en cada uno de los cortes, primero, segundo y tercero. Eso quiere decir que hay un mecanismo de control a nivel administrativo que va a permitirle a la organización saber si ustedes van al día con esas cuotas. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una correlación entre cada una de las partes y es necesario hacer diferentes tipos de pagos al personal que labora en la organización para que podamos fluir y seguir adelante y prestar un servicio como he dicho varias veces, con formación para la excelencia. En cuanto a otra característica o propiedad, estamos con la ley de la variedad requerida. Sencillamente establece que cuanto mayor es la variedad de acciones de un sistema regulado, también es mayor la variedad de perturbaciones posibles que deben ser controladas. Si hablamos de sistemas complejos, estos se sustentan en la riqueza y variedad de la información que lo describen, pero su regulación requiere asimismo un incremento en términos de similitud con las variables de dicha complejidad. Yo coloqué como ejemplo acá en la formación del ser humano que empieza desde el momento en el cual hay una fecundación o un espermatozoide, se forma ese cigoto, pasa a feto, va a ir creciendo dentro de las 38, 40, 41 semanas, depende del periodo en el cual dura ese periodo de formación
que permite dar por última instancia al bebé y entonces sencillamente la madre debe realizarse los controles correspondientes para observar si el feto va creciendo, tiene las medidas correspondientes en cuanto a cada una de sus partes, porque sabemos muy bien que en cada etapa o cada mes se va formando diferentes partes del cuerpo, que si los ojos, que si la columna vertebral, que si las partes internas, el corazón y cada uno de los órganos y tejidos y células que componen a nuestro cuerpo. Si nosotros hablamos de otro ejemplo, como los que es este sistema que hoy en día se llama, aquí está a mano inferior derecha, el sistema borrón y cuenta nueva, que hará una cuestión de 2 años, no más de 2 años, fue implementado por Corpoelec con la intención de migrar a todos los usuarios a otro tipo de mecanismo que va a permitir regular el consumo de la electricidad en Venezuela, pues sencillamente ellos lo hicieron a nivel de tarifas, según el lugar en el cual vivía el usuario y la cantidad de, pues digamos, kilobytes que ellos más o menos han establecido por tarifa. Entonces tenemos diferentes tarifas para si la vivienda es residencial o no, el lugar donde la habitan y esto va a permitir que entonces el sistema Corpoelec como sistema, porque es un sistema también, realice la cobranza de las diferentes tarifas. En el caso mío, pues donde vivo, tarifa tipo 2. Bien. Tenemos también otras propiedades como lo son las emergentes. Las propiedades emergentes son impredecibles y sorprendentes y tienen que ver con el funcionamiento como tal del sistema. Eh, mm, el concepto de propiedad emergente, según Chikwan, que es uno de los precursores de las teorías generales de sistemas, está relacionado con la idea de niveles de complejidad en los sistemas. Las propiedades emergentes son el resultado de la aplicación de restricciones a los elementos de un nivel inferior, de manera que se establezca la conexión con el nivel siguiente de complejidad en el sistema. Yo lo pudiera decir un poquito más sencillo. Vamos a llevarnos al ejemplo del sistema ventilador. Él posee cada una de sus partes, hay una comunicación entre ellos, en este caso el ventilador es un aparato electrodoméstico, el electrodoméstico funciona con una entrada que se traduce en una corriente eléctrica, la cual se obtiene cuando se conecta, ¿verdad? Al correspondiente toma corriente este aparato y sencillamente hay un flujo de electrones a través del cable que va siendo llevado a cada una de las partes. En este caso hay un motor, una hélice que es conectada y eso va a permitir que se ponga en funcionamiento y el aire empiece a circular. Sin embargo, si en un momento determinado equipo cuya intención es hacer un refrescamiento del medio ambiente en cuanto al aire que ventila en ese momento en el hogar, por motivos de uso, genera un desgaste, digamos, en el rotor o del motor o en alguna otra parte, pues pudiera ser que se desajusta un poco y va a generar un ruido. Esa es una propiedad emergente. ¿Cómo se corrige? Pues con el correspondiente mecanismo de corrección de la pieza, ajuste de esa pieza para que pueda funcionar bien. Si nosotros hablamos del cerebro, pues tenemos algo que se llama conciencia. Y si nosotros hablamos de un río, puede ser que haya aumento del caudal y eso genere pues un movimiento de remolino en función de pues viento y otro conjunto de eventualidades. Nosotros sabemos muy bien que a nivel del mar podemos hablar de tsunamis, desde tsunamis. Si nosotros estamos hablando de la posición del viento, pues podemos hablar desde diferentes tipos de movimientos de aire hasta desde huracanes hasta lo más fuerte que son torbellinos, huracanes, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de propiedades emergentes. Si nosotros hablamos de recursividad, pues sencillamente es
el uso de cada uno de los elementos del sistema con la intención del logro de ese fin. Esos elementos básicos sistémicos pues tienen unas características peculiares que los definen y que van a permitir que se obtenga el resultado deseado para lo cual fue creado el sistema. Si hablamos de la multifinalidad, sencillamente es que sobre la base de un estado inicial podemos llegar a estados finales diferentes. Pudiéramos tener como ejemplo el cuerpo humano. Cada uno de los organismos tiene diferentes características. Si nosotros hablamos de un estado inicial, supongamos que tengamos una edad correspondiente, podemos tener una persona que tenga 20 años, salió embarazada, otra persona que también tiene 20 años, salió embarazada, y dependiendo de cada una de las características de los elementos del cuerpo humano, pues de su genética y todo lo demás, podemos tener que haya llegado a un feliz término, que es un embarazo con 38, 40 semanas, que puede ser por parto natural o que pudiera ser, de acuerdo a la característica de la persona, si tiene la mujer la pelvis muy pequeña, por un estudio pelvimétrico, pues sencillamente esa persona tiene que ser sometida a cesárea y entonces ya el parto no es natural, no es normal natural, sino este es provocado a través de una operación en la cual se obtiene, se trae a la vida al niño a través de una operación, se rasgan los diferentes, digamos, tejidos de la mujer y entonces se obtiene o se extrae de allí de la placenta. Esos son ejemplos de multifinalidad. En cuanto a la retroalimentación, se conoce también con el nombre de retroacción y es un mecanismo mediante el cual la información sobre la salida del sistema se vuelve a él con la intención de realizar algún correctivo correspondiente, como lo habíamos hablado anteriormente, que tiene que ver con comparar los resultados obtenidos con los resultados deseados y si hay que realizar cambios, se retroalimenta el sistema, se retroalimenta, se va a la entrada, esta es una retroalimentación positiva y sencillamente con la intención de que la salida o el producto, digámoslo así, si fuera un producto, fuera el deseado. Esto básicamente se ve a nivel productivo cuando nosotros estamos hablando de control de calidad, lo pudiéramos ver. Podemos observar o ver que existen otras clasificaciones de sistemas. Los sistemas, según la herramienta de modelado, dependen del tipo de representación que se quiera lograr para clasificarlos. Sin embargo, podemos tener un criterio de clasificación que tiene que ver con el comportamiento predecible del sistema y ahí tenemos a los sistemas deterministas o también a los estocásticos. En cuanto a los deterministas, se dice que para una entrada específica voy a tener una salida que es la misma. Si nosotros determinística porque de determinado, es decir, una entrada específica me va a tener una misma salida, ¿ok? Para una salida, sí, igual. Para los estocásticos, sencillamente estos tienen que ver con la aleatoriedad y entonces allí se caracterizan por depender de variables aleatorias de entrada, es decir, pueden ser diferentes tipos de variables de entrada y eso va a generar una salida que también es aleatoria. Si nosotros estamos hablando de como criterio de clasificación, aquellos sistemas que representan una situación en un momento o que cambian con el tiempo, podemos hablar de los dinámicos y los estáticos. Ya habíamos hablado de los dinámicos del cuerpo humano y acabamos de ver un ejemplo de las diferentes etapas o fases, periodos, como son los diferentes meses del periodo de embarazo que tiene una mujer desde el primer mes hasta el último mes, en donde se van formando cada uno de los tejidos, células, se unen las células, tejidos correspondientes que van a dar los diferentes órganos que tiene un bebé antes de nacer. ¿Okay? Si nosotros hablamos de estáticos, son aquellos que no cambian en el tiempo, nosotros pudiéramos hablar de, qué sé yo, de una roca, mientras que no esté sometida a ningún proceso de desgaste, sencillamente la roca va a seguir siendo la misma a medida que va pasando el tiempo. Si nosotros hablamos de
de que las variables cambian, podemos tener un cambio a nivel discreto o continuo. Vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando del cuerpo humano y las diferentes etapas de desarrollo, podemos ir mirando cómo, veamos un ejemplo de una variable que sería la estatura, que va a ir cambiando con el tiempo, en donde me va a arrojar valores que son continuos, como por ejemplo la medida de esa estatura, que se da en unidades de longitud. Pudiéramos hablar que un niño, hay tablas específicas para las edades y los pesos de las personas, y eso me va a generar en una edad correspondiente. Si hablamos de una persona de, qué sé yo, 9, entre los 9 y los 11 años, pudiera ser que sus medidas estuvieran medidas normales, porque siempre hay un estándar en donde ellos hacen el estudio, en donde lo más repetido que es. Entonces, dentro de ese estándar, dependiendo del percentil que se esté tomando, pues sencillamente podemos hablar de una medida que pudiera generarse entre de 1,20 a 1,35, pudiera ser. Es un ejemplo de una medida continua porque tenemos como registro un valor que es una variable que es estatura y está medida en unidades que tienen decimales. Eso a nivel continuo. Y cuando nosotros hablamos de discretos, si estamos hablando del sistema familiar, estamos hablando de los integrantes de un grupo familiar, pudiéramos tener solamente a padres, esposos, cuando empieza la relación, y si ellos procrearon, pues sencillamente vamos a tener hijos. Y el número de integrantes de la familia va a ir creciendo a medida que van pasando los años. Entonces, se inicia con 2 personas y tal vez se finaliza, si hay procreación, dependiendo de la cantidad de hijos que tuvieron, con la cantidad de hijos más los padres. Entonces, ahí tenemos una variedad, y esa cantidad medible sencillamente es discreta porque es un número entero. Cuando nosotros estamos hablando del criterio de naturaleza de representación en cuanto a los diferentes modelos que podemos tener, tenemos modelos físicos, conceptuales, matemáticos y de simulación. Vamos a dar un ejemplo de un modelo físico, y no es aquel que está representando a un objeto, digámoslo así, a través de un recurso que pudiera ser una maqueta. Eh, pudiéramos representar una estructura, un edificio a través de una maqueta. Si nosotros estamos hablando, o también de un prototipo, si nosotros estuviéramos hablando de la parte conceptual, sencillamente el cúmulo de ideas que nosotros tenemos va a conformar lo que corresponde a un modelo conceptual, y que como tal es una representación abstracta, ¿sí? Podemos tener un modelo de, como ejemplo, modelos de flujo de datos o diagramas de clase. Ese es un ejemplo particular. Si nosotros hablamos de los modelos matemáticos, recuerdo yo que ahora poco en una de las clases les di un ejemplo de una fórmula que representaba el movimiento rectilíneo uniforme en física, y que utilizaba 3 variables fundamentales que eran a nivel escalar: distancia, rapidez y tiempo. Y la fórmula define que la rapidez es el cociente entre la distancia y el tiempo recorrido. La distancia recorrida por la partícula en función del intervalo de tiempo que realizó el movimiento. Ese es un ejemplo de un modelo matemático, y por lo general es a través de fórmulas. Bien, porque se utilizan ecuaciones o funciones específicas. Si nosotros hablamos de los modelos poblacionales, como lo vimos en otra clase, o qué sé yo, de crecimiento de bacterias, cuando se habla de bioanálisis como tal, pues sencillamente el modelo puede sugerir una función que es de tipo exponencial. Si nosotros hablamos de el modelo poblacional, por lo general lo define una función exponencial que es de tipo creciente, en donde la cantidad de habitantes de un lugar determinado va a depender de el tiempo y de otro tipo de características, como son tasa de natalidad y mortalidad.
Si nosotros, por último, hablamos de una representación en la cual hablamos de un modelo de simulación, esta representación me permite emular el comportamiento de un sistema en el tiempo. Pudiéramos estar hablando de esos modelos que tienen que ver con la parte de meteorología o de modelos de tráfico. Es decir, a nivel de tráfico de vehículos, pudiéramos hablar de ello. Esos son ejemplos de lo que he querido representar, ya que pues más adelante vamos a hablar en la unidad 3, en el segundo corte, acerca del modelado y de algunas herramientas de modelado, como lo son las que tengo acá. Si nosotros hablamos de herramientas de modelado, las herramientas sencillamente son instrumentos que nos van a permitir hacer una representación, un análisis y comprender la estructura y el comportamiento de sistemas bastante complejos. Si nosotros hablamos de los sistemas de información como algún tipo de sistemas, podemos ver que sabemos que para automatizar una tarea específica, pues pudiéramos hablar de un diagrama de flujo de datos en el cual tengo diferentes tipos de representaciones que me van a indicar cómo se hace el movimiento de la información. Y podemos tener, por supuesto, si estamos hablando de representar un algoritmo, tenemos un inicio y un fin, y cada una de las etapas que me van a definir. Yo puedo poner un ejemplo de como lo puse aquí al inicio. Acá tenemos un diagrama de flujo, permítame devolverme, perdón, a la primera diapositiva. Aquí me habla de un diagrama de flujo en donde me dice que la intención o el objetivo es tomar café. Me habla de que estamos hablando de un sistema que pudiera ser la cocina y específicamente el producto terminado va a ser café. Entonces se pregunta, ¿hay café hecho? Es una estructura de decisión que se representa con un rombo. ¿Hay dos caminos, sí o no? Sencillamente el proceso o el procedimiento, si hay café, es calentarlo, si no hay café, es hacerlo. Y al final, pues los procesos son calentar el café o hacer el café, luego servirlo, añadir azúcar y digamos que si la persona lo toma con o sin azúcar, pues supongamos que es poca azúcar o mucho azúcar, se le pregunta si está dulce o si está bien de sabor y sencillamente la persona, si lo acepta, pues toma el café y si no, se le añade nuevamente azúcar y al final se le pregunta y por último si está conforme, pues va a tomar café. Esto pudiéramos hablar de un sistema de cafetería también cuando tenemos un usuario correspondiente, aunque por lo general, pues el mismo usuario le coloca el café que en las diferentes cafeterías lo hemos visto, hay unos contenedores de azúcar sencillamente y unos instrumentos que forman parte como unos trozos de plástico que me van a permitir, son como unos palillos y entonces yo con eso mezclo, a través de eso mezclo ese azúcar que le agregué al café y sencillamente puedo servirme el trago de café. Eso es un ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de diagrama de flujo en donde se maneja con estructuras de decisión y procesos. Los procesos son los rectángulos. Las estructuras de decisión sencillamente son eh, los rombos. Bien, y tenemos una parte inicial que debe ser un inicio y tiene que haber un fin, porque una vez que la persona toma el café, sencillamente el procedimiento ha terminado. Aquí solamente hice la representación de las partes a nivel de estructura de decisión y de procesamiento. Vamos a seguir hablando al final de lo que tenemos y podemos hacerla terminar con ello, pues el objetivo de esta charla. Conversamos entonces de que hablábamos de los diagramas de flujo, pero hay otros tipos de diagramas. Recuerdo que en una clase hablaba del uso, la utilidad de las representaciones gráficas, los modelos como tal, y hablaba a nivel de bases de datos y estructuras de datos del diagrama entidad-relación, que se representaba a través de las entidades como rectángulos, las relaciones como rombos, ¿verdad?
y los atributos como círculos. Ejemplo, si yo hablo de la interrelación en la estructura de datos del sistema SAIA, podemos tener la asignatura, porque cada uno de nosotros debe ser inscrito a la asignatura virtual, ¿verdad? Y tengo un listado de estudiantes, entonces cada uno de los estudiantes tiene características específicas como lo son su nombre, su apellido, es decir, el nombre completo, la sede a la cual procede, la extensión, tenemos un número de cédula que lo identifica y tenemos también una asignatura que está cursando, en el caso de ustedes, cursan pues teoría de sistemas. Allí tenemos entonces un ejemplo de un diagrama entidad-relación en donde la profesora soy yo con ciertas características como nombre, a qué escuela pertenezco, porque fui graduada como ingeniero de sistemas y ustedes también estudian la carrera de ingeniería de sistemas, por ende y por tanto tenemos una interrelación a través de la asignatura que estoy dando y pues esos son diagramas entidad-relación. Pero también tenemos otros como los modelos UML, que las siglas significan lenguaje de modelado unificado, que me van a permitir representar la estructura estática y dinámica de un sistema. También tenemos modelos de simulación, como lo vimos ahorita, que son software, ¿verdad? Que me permiten simular el comportamiento de sistemas complejos. Hay diferentes tipos de aplicaciones que pueden eh, usarse en un momento determinado para hacer la simulación de un sistema específico. En cuanto al diagrama de transición de estado, lo tenemos representado aquí a mano derecha con una gráfica que quise representar en donde estamos hablando de un préstamo a nivel bancario y sencillamente tenemos un usuario que lo solicita. Luego viene el proceso de revisión. Dentro de ese proceso de revisión pudiera ser que esta solicitud puede estar aceptada o puede ser rechazada y en su momento pasa al estado de cancelado y allí culmina el proceso. Pero si esta solicitud es aceptada, va a otro estado que es el estado de autorizado. Una vez haya sido realizado la autorización, sencillamente el dinero, la cantidad de dinero que se haya fijado como préstamo, sencillamente el banco la deposita a la cuenta del cliente y al final ese depósito pues sencillamente es entregado en donde pues él tiene que realizar un conjunto de procedimientos, firmas y al final pues le pondrán unas cuotas de pago que en el tiempo se irán dando hasta que al final de un periodo determinado, según sea el número de cuotas, pues ya esa solicitud o ese préstamo estará pagado y al final pues hay la culminación de todo este procedimiento, como lo fue la solicitud de un préstamo bancario. Esos son ejemplos en donde tenemos transiciones o estados diferentes en el tiempo del sistema préstamo bancario, digámoslo así. Bueno, no me queda más entonces que darles las gracias por haber asistido a este sexto encuentro y convidarlos, por supuesto, para el próximo que, de acuerdo con mi cronograma, el que tengo por acá, va a ser celebrado el día jueves 8, Dios mediante y la Virgen, a las 11:15 AM. Dios mediante será así, sin las condiciones, electricidad, conectividad nos lo permite. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Estoy a la orden para ustedes siempre. Cualquier duda que tengan acerca de las actividades que van a entregar esta semana, con todo gusto, los atenderé. Por lo general, las personas utilizan la mensajería Saya y yo siempre estoy atenta a ello y les respondo. Bueno, que estén ustedes muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen una bonita tarde del día 6 de mayo del año 2025. Que estén bien. Estamos culminando a las 11:09 AM. Gracias, que estén bien.